Yo, el mundo dice, el mundo dice, el mundo dice, pero yo no le creo. El mundo dice que no creas en un Dios amor, que si existiría extinguirías a todo el dolor, que no hubo un diseño de un Dios omnipotente, pero quieren que crea que soy producto de un accidente, que no hubo Adán y Eva, que soy un ser que evolucionó, pero las especies se reproducen según su género, que no crea que Jesús murió y resucitó al tercer día, pero cómo no creer en aquel que cambió mi vida. Si miro a mi alrededor y te puedo ver, al contemplar la creación veo tu mano de poder. Mi fe no es ciega, tiene los ojos abiertos, creo por buenas razones y lo considero cierto. Fuentes históricas me dicen la verdad, son como sinfonías armónicas sonando en claridad. Varias escritas iconográficas y orales, cada una de ellas dan evidencias muy reales. Y tales son las convicciones que no salen porque están escritas en las tablas de los corazones. Y el hombre necesita más que simple información, porque adentro algo grita pidiendo una conclusión. Y como no la entiende comienza con una búsqueda, alejándose de Dios, de su amor y de la luz que da. Pero aún así, en esa condición, Dios salió a buscarte para regalarte salvación. En ti yo creo, aunque muchos digan que no existes, yo digo que sí. En ti yo creo, tengo muy buenas razones para hoy creer en ti. En ti yo creo, si ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. En ti yo creo, en ti yo creo. El mundo dice que la vida es solo una, que disfrute a su manera y me sumerja en su laguna. Que caminemos juntos, que movilice las piernas, pero yo les pongo el punto de que tengo vida eterna. Me dicen que en el mundo existen muchas religiones que fueron creadas por hombre a base de ilusiones, pero todas ellas caen en que si no hago lo malo me ganó la salvación y no es por obras un regalo. Y cómo no seguir a aquel que me amó primero, ha pagado en mi lugar y no lo hizo con dinero. Él entregó su vida por nosotros en la cruz, el camino, la verdad y la vida solo es Jesús. Y creo firmemente que he vuelto a nacer, tuve un cambio de mente y lo pude conocer. Una experiencia con Dios como Pablo en Damasco hace que el ateo crea y que se le vuele el casco. Hay cosas que uno no sabe, ignoras la enfermedad hasta que se descubre y se pone grave. Así ignoramos nuestra propia condición hasta que nos ahogamos y pedimos salvación. Y el ser humano es responsable de lo que hace, y Dios no puede ser burlado pase lo que pase. No vino a juzgarte, vino a hablarte, dejarte para que extiendas tu mano y con él reconciliarte. En ti yo creo, aunque muchos digan que no existes, yo digo que sí. En ti yo creo, tengo muy buenas razones para hoy creer en ti. En ti yo creo, si ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. En ti yo creo, en ti yo creo. Desde un rincón apologético hoy canto, desde un rincón apologético le exalto, desde un rincón apologético explico y testifico que solo Jesucristo seca tu llanto. Desde un rincón apologético hoy canto, desde un rincón apologético le exalto. Manos arriba gente, no es un asalto, es para el omnipotente Jesucristo el más alto. Yeah, yeah, ha, ha. Este es el Socra, una vez más. En ti yo creo, en ti yo creo, en ti yo creo y siempre creeré. Porque si no creería que Jesús murió y resucitó al tercer día, en vano sería lo que yo canto, en vano sería lo que predico. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que esté conectada del otro lado. Mi nombre es Santiago Alarcón y hoy estoy contento, hoy estoy de gala, podría decir, porque tengo del otro lado un genio, un crack, un grosso, uno de aquellos que vos decís, loco, con este yo quiero ir a la guerra, ¿se entiende? O sea, porque vos ya sabés de que el tipo se planta espaldas con espalda y no importa si te viene un batallón, vos sabés de que ahí se va a quedar y te va a bancar la parada, diríamos los argentinos. Hoy estamos con una persona que está dedicada a la labor intelectual en redes sociales, ayudándonos a comprender muchas veces el mundo que nos rodea, cómo es que están todas las cosas ocurriendo y demás, ¿no? A nosotros que muchas veces somos un poco más cortos, nos cuesta articular y encajar todas las piezas, cada una en su lugar. Pero gracias a Dios que tenemos a gente que está laburando a full, como nuestro amigo Miklos. Miklos Lukács, bienvenido una vez más a Rincón Apologético. Hola Santiago, qué gusto estar aquí contigo. Bueno, gracias por esa presentación
O sea, te voy a contratar como maestro de relaciones públicas y manager de imagen. O sea, fue increíble. ¿Ah? No, Gracias. olvídate. A ver, yo siempre digo, los argentinos, no sé si ustedes tienen algún término para esto, ¿no? Pero los argentinos siempre decimos, te tenés que quedar con el que se planta espalda con espalda. ¿Viste? Cuando la cosa está dura, no sé si alguna vez en tu pasado te ha tocado atravesar esas noches difíciles en donde con tus amigos te tenés que quedar espalda con espalda, ¿viste? Y tenés que confiar en el que está detrás tuyo. Bueno, básicamente eso es lo que veo en vos, Miklos. Así que te agradezco por la batalla cultural que estás dando. Bueno, Santiago, muchísimas gracias nuevamente y a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, un fuerte abrazo. Y nada, dispuesto pues a seguir conversando contigo, ¿no? En lo que sea de interés. Te agradezco mucho por este tiempo, sé que estás a full. Y bueno, a ver, toda la gente a ver, si hay alguien que no conoce a Miklos, o sea, aparte de replantearte la vida y de salir del zapato en el que estás viviendo, fíjate en la descripción de este video y te vas a encontrar con todas sus redes sociales para que puedas entrar, seguirlo, suscribirte a su espacio en YouTube y demás. Miklos, ¿qué te parece si arrancamos? Dale, adelante, adelante. Creo que la gente está esperando eso. A ver, ¿sabés qué? Como para arrancar digo, acá en Argentina está ocurriendo, no sé cómo estará la situación en otros países en el resto del mundo, pero acá en Argentina está ocurriendo de que el avispero está un poco sacudido, ¿no? Está hay un poco de lío, ¿no? ¿Por qué? Porque se está empezando, o se quiere empezar a implementar, perdón, a principio del año que viene el pase sanitario, ¿no? Vamos a arrancar por ahí, el pase sanitario. Y hoy por hoy yo, como cristiano, parece que al no haberme vacunado, yo soy una persona que todavía por decisión personal no se ha vacunado, yo como cristiano no puedo a partir del 1 de enero asistir a la iglesia que hace 11 años asisto. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires me exige que para poder yo rendirle culto a mi Dios en la religión que he optado a abrazar, tengo que tener el pase sanitario. Veo de que hay en el resto del mundo una especie de tendencia a restringir las libertades de los individuos en diferentes países. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Luca, Miklos? O sea, ¿esto es algo que me parece a mí o es una tendencia que está empezando a ver en varias partes del mundo? No, 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 no te parece a ti. Es un fenómeno hemisférico, por decirlo menos. O sea, en todo Occidente esto se está viendo. Ojo, hay que hacer también la salvedad de que en los países de Oriente esto también está ocurriendo, pero debido a las diferentes mentalidades, probablemente la gente en Oriente esté más acostumbrada, principalmente por el legado de China, ¿no? Ese legado del confucianismo que se permeó en todos los países de la región, ¿no? Sureste asiático, la península coreana, Japón incluso. Estas sociedades donde la jerarquía es muy importante, ¿no? Las relaciones de jerarquía, ¿no? El maestro-alumno, el padre-hijo, padre-esposo, hermano mayor, hermano menor, son sociedades verticales. Entonces, ahí la implementación de estas medidas es mucho más fácil para los gobiernos porque tienen una concepción de libertad completamente diferente. Claro. Nosotros hemos crecido con una tradición de libertad que parte principalmente, bueno, somos hijos de Europa, esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos una concepción de libertad distinta, donde hay mucho más autonomía del individuo, cosa que no se ve tanto en los países asiáticos, donde el colectivo tiene ¿no? una importancia muy grande. Pero sí es un fenómeno hemisférico, definitivamente, y eso es lo que ya nos llama la atención. Yo ya creo que incluso para términos de batalla cultural sería apropiado hablar claramente, en decir, que me parece, o sea, esto está ocurriendo, esto no es especulación. Ocurre en Argentina, ocurre en España, ocurre en Inglaterra, ocurre en diferentes países, ¿no? Ahora, en algunos obviamente ya lo han implementado lo han aplicado con un criterio de obligatoriedad. Hay países todavía donde esto no es obligatorio. En el Reino Unido, por ejemplo, todavía no es obligatorio, pero es cuestión de tiempo finalmente. En los Estados Unidos, no en todos los estados se aplica esto, pero gradualmente estoy seguro que, o sea, las políticas que tiene Florida son completamente distintas a las políticas que hay en California, ¿no? Entonces también vas viendo que son medidas que se van implementando gradualmente, pero todas confluyen hacia lo mismo. Y finalmente es eh, reducirnos a un código QR. Ese es el gran fin de todo esto.
reducir a los seres humanos a un código QR, a una identificación, que básicamente, lo puse incluso en mi cuenta de Instagram, este sello con el cual marcaban a esclavos, ¿no? Ahora te marcan con un QR. Y la gente dice, bueno, no está pasando nada, no me está pasando nada, no estoy sintiendo dolor, estoy, no, claro, mis libertades están conculcadas, pero el virus es mortal. Entonces tú tienes gente realmente que está en esa narrativa de negacionismo. Es gracioso porque ellos te califican a ti de conspiranoico, pero es un negacionismo absoluto de una situación totalmente anómala, inaceptable desde todo punto de vista, donde en nombre de un virus que ni siquiera tiene la letalidad de otras enfermedades que han sido mucho más letales, en nombre de un virus cuya letalidad y cuya virulencia es bastante baja, ahora estamos en esta situación de que, bueno, vamos a suprimir todas las libertades para protegernos, ¿no? O sea, este principio de seguridad por libertad. Es cierto, a ver, a ver, si vos me contabas esta historia, probablemente a mí, no sé otras personas, ¿no? Pero si vos me contabas esta historia hace 10 años atrás, yo digo, che, ¿de qué guión de Hollywood sacaste todo esto? ¿Se entiende? Pero ¿por qué? Porque también lo que percibo es que no se limita esto a lo que pudo haber producido el COVID, sino también vemos en otras áreas de la sociedad que parece que hay una especie, podríamos decir, agenda que se conduce todo hacia un fin que al menos yo digo, es una gran incógnita cuál es ese fin, ¿no? Pero de repente veo, ¿no? Que hay, por un lado, adoctrinamiento en todo lo que tiene que ver con el área de educación. Por otro lado, vemos de que se restringen las libertades. Por otro lado, veo de que en redes sociales vos no podés decir abiertamente qué es lo que pensás porque te censuran. Por otro lado, entonces, es como que te están rodeando la manzana por todo lado y ahora ya no me parece más esto un guión para una posible película en Hollywood. Parece ser algo que lo tenemos ahí casi palpando. ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo, Miklos? Realmente, o sea, ¿nos estamos conduciendo a un fin? ¿Hay un grupo que se sienta dentro de una mesa, viste, como muchas veces vemos en las películas, conformado por 12 personas de diferentes partes de la élite, ¿no?, mundial, que nos están conduciendo, llevando hacia un determinado objetivo? ¿O es muy, muy conspiranoico lo mío? No, no es conspiranoico. Y gracias por hacer esta pregunta porque generalmente no se tilda de conspiranoico a quien se atreve a establecer una estructura de mando frente a esta situación. Esto es efectivo. Solamente voy a plantear una pregunta muy lógica. Estamos orientándonos hacia una sociedad tecnológica, ¿no? Hacia la tecnosociedad, donde todas, incluso las relaciones humanas, ya están siendo mediadas por tecnología. El hecho de que nosotros hablemos así, no solamente, bueno, ahora por razones obvias, esto se hace en Argentina, yo estoy fuera de Argentina, pero incluso dentro de los países, dentro de las mismas ciudades, ¿no?, donde tienes relaciones que son ya virtuales, la virtualización gradual de las relaciones, el trabajo, ¿no? Esta idea de que ya trabajamos en entornos virtuales, en espacios virtuales, el trabajo remoto, se empieza a hablar de trabajo híbrido como para darle una esperanza a la gente de que todavía no vamos a poder juntar en sitios para interactuar físicamente con otras personas. Tú lo que estás viendo aquí es una tecnificación de la sociedad, ¿no? La mediación de las relaciones humanas a través de la tecnología y de todos los aspectos del ser humano a través de la tecnología. Preguntas muy sencillas. ¿Quiénes son quiénes son las empresas o los individuos detrás de estas empresas que desarrollan esta tecnología, ¿no?, que permite estas comunicaciones, el software, el hardware, las redes? ¿Qué empresas son? ¿Son empresas financieras? O sea, ¿son fondos financieros? ¿Son empresas químico-farmacéuticas? No, son los grandes gigantes tecnológicos. Son las que están produciendo el hardware y el software para, vamos a decir, entrar a este modelo de digitalización de la economía, digitalización de la sociedad. Ese es uno. ¿Son los gobiernos los que están llevando a cabo esto en Occidente? No. Ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los gobiernos ni la Unión Europea, ni nuestros gobiernos en América Latina. Eso no ocurre. Son las grandes empresas tecnológicas las que desarrollan esa tecnología. Por el lado de China, también son empresas privadas, pero hay una diferencia fundamental. En China, el que sigue cortando el queque ahí es Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. O sea, las empresas operan bajo la venia y la autorización del Partido Comunista Chino, punto. Entonces, en China sí tienes un Estado que te controla todo. En Occidente el Estado ha sido demolido por el tecnocorporativismo, literalmente.
Tú puedes ver incluso información sensible en los Estados Unidos, los contratos de cloud computing que se disputaban entre Amazon y Microsoft para guardar, no, para tener archivada, bueno, para decir en la nube, para tener en la nube información sensible o crítica de inteligencia de los Estados Unidos. Son las empresas privadas. La infraestructura digital le pertenece a empresas privadas. Ese es el primer punto. ¿Quiénes desarrollan las tecnologías? ¿Quiénes las venden? ¿Quiénes las administran? ¿Quiénes las regulan? ¿Mm? Y quiénes se benefician de este desarrollo tecnológico. Ese es un punto. Y dos, ¿tú crees que son los presidentes o los primeros ministros de nuestros países o sus aparatos del poder ejecutivo, incluso del legislativo, los que tienen esta visión de tecnología, esta visión de tecnofuturo? ¿Tú crees que ellos tienen la visión, la capacidad para, vamos a decir, proyectar una sociedad tipo gran reseteo, post o de cuarta revolución industrial? Eso proviene de mentes que están metidas en el mundo tecnológico. Punto. Y otra cosa, el poder económico, no solamente de estas empresas, solamente para que te des una idea, las 6 primeras empresas de Occidente que están a nivel de capitalización de mercado, es decir, el número de acciones que tienen por el precio de esas acciones en un determinado día. Puede variar la capitalización de mercado porque el precio de las acciones varía todo el día. Es una especie de símil para lo que es el Producto Bruto Interno de una nación. ¿Ok? Entonces tú dices el valor de mercado, la capitalización de mercado de estas empresas. Tú tomas Google, tomas, o sea, Alphabet, tomas Microsoft, Google, Apple, Facebook o Meta, las tomas a ellas y estas empresas tienen un PBI combinado, o sea, una capitalización de mercado que es mayor que el PBI de los 10 países más grandes de América Latina. La fortuna de Jeff Bezos, y con esto para que te doy una idea, la fortuna de Jeff Bezos, que ahora es el segundo, porque Elon Musk está primero, pero vamos a decir, la fortuna de Jeff Bezos, personal, es superior al PBI de los 68 países más pobres del mundo. Un solo individuo tiene más, vamos a decir, más dinero, más activos, no solamente dinero, instrumentos financieros, propiedades, lo que sea, que los 68 países más pobres del mundo. O sea, quiero que entiendas esto, y no solamente es Bezos, Page y Brin de Alphabet, ¿no? Los fundadores de Google, Bill Gates, que tanto se ha hablado de Gates, que sí está metido en todo esto, o sea, ni siquiera es conspiración, que el tipo está financiando a la Organización Mundial de la Salud, que él financia a Gavi, que a través de su fundación Bill y Melinda Gates financia una serie de actividades, no solamente en salud, financia programas de investigación en universidades, es decir, la privatización de la agenda de investigación en las universidades públicas y privadas de los Estados Unidos y del mundo. No solamente él, porque Zuckerberg también tiene ¿no? La Chang and Zuckerberg Initiative, tienes el Jeff Bezos Earth Fund, tienes Elon Musk que también tiene sus actividades. O sea, es esta gente la que tiene la visión, la tecnología, el conocimiento y los medios y el poder económico para a través de ese poder económico privatizar el poder político. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, los Estados Unidos durante mucho tiempo han estado trabajando, ¿no? A través, principalmente Obama fue su gran delfín. Las Big Tech entraron con Obama. A través de la penetración en el Partido Demócrata en la Unión Europea, ¿no? En conjunto también con los fondos financieros, ahí está metido Soros, que es uno más de tantos, ¿no? Y esa es la forma como han infiltrado el poder político. Entonces han privatizado el poder político y han privatizado el poder también de las supranacionales. Cuando tú donas más que el gobierno de Francia, Alemania, el Reino Unido, Australia y Canadá, juntos, como es el caso de Bill Gates en la OMS, no es que a ti te recibe Tedros Adhanom, sino que Tedros Adhanom se pone los zapatos de charol, se pone los zapatos de charol para recibir a Bill Gates. Claro, Esta es la realidad. Lo adora como a Dios, olvídate. Exacto. Exacto. Y para cerrar esto, con toda esta, ¿no? Vamos a ir a un principio lógico. Cuando tú tienes, ¿no? Porque dicen que complicado debe ser dirigir esto, no es tan complicado, o sea, sí es difícil, pero no es imposible, porque existe la tecnología para coordinar estas acciones. Y otra cosa, un principio muy lógico. Pongamos que estás en una cueva y hay 1000 personas dentro de esta cueva, 100.000 personas dentro de una cueva, y todo está oscuro. Y de repente se abre por ahí un ojo de luz, y entra un ojo de luz. ¿Tú crees que es necesario coordinar a todas las personas para que caminen hacia ese ojo de luz? ¿O
orgánicamente esas personas se van a ir alineando y van a ir dirigiéndose hacia el ojo de luz. Es así. ¿Cuál es ese ojo de luz? Los incentivos y los desincentivos. El ojo de luz es la agenda, ¿no? Las diferentes agendas. Vamos a decir, la agenda del medio ambiente, la agenda del aborto, la agenda LGBT, la agenda feminista, la agenda multiculturalista, la agenda de la eutanasia, la agenda del Bueno, especismo o animalismo, todas esas agendas que sirven como ojo de luz. Y después, a través de incentivos y desincentivos, incentivos pueden ser puestazos en organismos multilaterales, un fellowship en alguna universidad, pescas un mediocre que nunca le ganó a nadie y de repente lo nombras, no sé, pues, campeón de género. Ojo, este título estúpido existe en las Naciones Unidas, los campeones de género. Lo nombras campeón de género, un inútil que nunca sirvió para nada, y lo manda 6 meses a hacer un estudio en Harvard. Entonces el inútil después va a poner en su currículum, soy ¿no? Exalumno de Harvard, porque así se van inventando los CVs. Entonces, tienes ese tipo de incentivos. 5 minutos de fama en la televisión, sácate la foto con los artistas de Hollywood para que lo pongas en Instagram, ¿no? Escribes en los periódicos, apareces en los medios de prensa. Son diferentes formas de incentivar. No son ilegales, ese es el punto. Por eso es que dicen, no, nosotros no estamos haciendo nada. Claro, no es ilegal que a un imbécil ¿no? Si alguien le quiere dar una beca a un imbécil para que se vaya 6 meses a Harvard a hacer algún diplomita, no es ilegal, pero es profundamente inmoral. Y por el otro lado, a los que no se alinean estas agendas, bueno, muy sencillo. Te pasemos mala campaña, te destruimos, te censuramos, te perseguimos, te ridiculizamos y incluso en casos más extremos hasta te podemos eliminar. Así eh, funciona. O sea, no es tan difícil. Y la tecnología está en los medios, ¿no? Los correos electrónicos, los celulares, los teléfonos, satélites, las reuniones anuales de Davos, del Banco Central de los bancos centrales ¿no? de reserva, tienes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Aspen Institute, del Council of Foreign Affairs, bla, bla, bla. Tienes un montón de foritos. Así funciona. bueno, me voy a ir a dormir tranquilo esta noche, me estoy dando cuenta. O sea, tenemos la manzana rodeada, es como que, ¿cómo combatimos esto, no? Pero se me venía a la mente a medida que vos ibas describiendo la última parte de tu respuesta, ¿no? Ibas describiendo cuál era la realidad de esta agenda. El día de hoy estaba viendo un par de videos sobre la Agenda 2030, ¿no? Y Ujú. hablaban de las diferentes agendas en diferentes áreas de la sociedad que se están impulsando para lograr una igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo digo, che, a ver, yo esto lo vi en algún otro lado, y a ver, yo cristiano, esta es la fiel representación del evangelio secularmente hablando. O sea, me lo están vendiendo como si fuese que esta agenda va a proveer toda aquella respuesta y solución a los problemas que tenemos los seres humanos comunes, ¿no? Todos los días, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la falta de educación, el tema de la desigualdad, el tema de las mujeres, te lo venden como si fuera el evangelio. Yo recuerdo que la última vez que hablé con vos, tuvimos una charla, en realidad vos nos diste cátedra sobre el transhumanismo y hablabas justamente de esto también vos, ¿no? Y utilizabas este ejemplo también, ¿no? Que parece ser que es el nuevo evangelio, el evangelio del siglo XXI. ¿Qué opinas al respecto? Porque están buscando convencernos de tal forma que todos creamos que esto está bien y hacia allá nos tenemos que conducir como manada, ¿no? Entonces, ni siquiera necesitan muchas veces apelar a la fuerza. Eso es lo más triste de todo. O sea, las dictaduras perfectas son aquellas que nacen de la voluntad del esclavo por ser esclavo. Y eso es lo terrible. Y esto no es un trabajo de la noche a la mañana, esto es un trabajo ya de por lo menos 2, 3 décadas, donde tienes a generaciones adoctrinadas cada vez con mayor intensidad hacia estas agendas, ¿no? Hacia la aceptación de estas agendas, hacia la aceptación de la mentira como verdad, a la aceptación de lo subjetivo como objetivo. Es la abolición completa de la verdad en manos del relativismo, en manos del utilitarismo, en manos del materialismo. Y sobre todo esta religión secular que tú bien mencionabas, ¿no? Esta idea de que todo es una narrativa secular. Bueno, tienen su religión que es el cientificismo, ¿no? Esta adoración a la ciencia. La ciencia ya no es un instrumento para la búsqueda de verdades, de algún tipo de verdades objetivas, sino que la ciencia pasa a ser de instrumento a objeto de adoración. Ya no te dicen, oye, la ciencia es un elemento elemental para que la ciencia progrese, es que haya debate, que haya, ¿no? Que haya disputa, que haya cuestionamiento. Ahora hay censura. Claro. Eso es una cosa. Y dos,
La ciencia te da ciertas respuestas, pero no te las da todas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la eliminación, ¿no?, de la disidencia, ni siquiera la disidencia, la censura completa de los cuestionamientos legítimos de la otra parte. Ahí ya no tiene ciencia, eso es politización, eso es poder político y se usa la ciencia como este caballito de batalla. Ahora, la Agenda 2030, por ejemplo, que tú mencionas, es una de las tantas agendas, es simplemente la institucionalización o la formalización de sus agendas, que son completamente impopulares e ilegítimas, porque no nacen de las necesidades del pueblo, sino nacen de la visión de una élite. Son de estas élites que se... ¡Ay, que el conspiranoico! Por favor, váyanse a ver los foros, ¿no?, las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos. Ahí tienen a los... Cuando la gente dice la élite, ahí está su élite. Desde premios Nobel hasta actores de Hollywood, ¿no?, los magnates de los gigantes tecnológicos, los directores de fondos financieros, primeros ministros que son simplemente algunos, en algunos casos súbditos o chulis, como decimos en Perú, chulis de los grandes capataces, ¿no?, de los grandes poderosos. Y ahí está tu élite. Y no solamente es el foro de Davos, o sea, se hablaba de Bilderberg durante mucho tiempo. Bueno, Bilderberg es una de tantas, o sea, sí, Bilderberg también, pero bueno, ahí también tienes este tipo de tu élite, la élite que te está, vamos a decir, conculcando libertades o que está detrás de esto, porque esto no es espontáneo. A mí me da risa cuando me dicen, ay, son teorías de conspiración. Quien crea que mis políticas sanitarias, entre comillas, exactamente iguales, calcadas, que se aplican desde Rumanía hasta Canadá, pasando por Guatemala, Chile, vamos a decir Nueva Zelanda, quienes crean que eso es espontáneo, porque son exactamente iguales, viven en otro planeta. Eso es coordinación, por una sencilla razón. Cada país tiene sus particularidades, cada país tiene sus necesidades, una geografía distinta, una cultura distinta, una forma de interpretar y ver el mundo distintas, ¿no? Como decían los guachafos de izquierda, una cosmovisión, es una estupidez esa palabra. Bueno, la cosmovisión. Son diferentes, pero lo que estás viendo es una estandarización criminal de todo este tipo de políticas. Eso es evidencia irrefutable de que esto no es espontáneo, esto es coordinado. Funciona bajo el paraguas del globalismo progresista y tienes organismos supranacionales que te dirigen, vamos a decir, la gran narrativa, y operando debajo los estados nacionales, sea a través de ministros, a través de presidentes, que simplemente son payasos de turno. O sea, lo que tienen ustedes en Argentina, Fernández, pues es, ok, simplemente para evitar problemas voy a decir que el sujeto es un impresentable, Es un es un peón, marmota, es un es marmota, hay que un decir. peón. Es lo mismo lo que hay en Perú, ¿no?, con Castillo, o en el mismo Reino Unido con Boris Johnson. Mamarrachos, son mamarrachos al servicio del poder. A ver, recién hacías, en la anterior respuesta que dabas, ¿no?, describías a estos magnates, ¿no?, a estas personas, individuos que económicamente son más poderosos que muchos países en el mundo, ¿no? Recién hablabas Que de hagan la Besos. matemática, que hagan la matemática si no me creen, por favor. Vayan y em, confirmen ustedes. y decía, ¿no? Me ponía a pensar, ¿no? En este momento estamos haciendo una transmisión por medio de YouTube Live, ¿no? Y en definitiva todas estas personas terminan siendo los dueños de todo aquello que nosotros utilizamos y por donde muchas veces nos movemos y demás para hacer nuestro laburo, para vivir nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Terminan de una u otra manera, de forma directa o indirecta, siendo los dueños de nuestras propias vidas y nosotros terminamos como convirtiéndonos en esclavos del siglo XXI de todas estas personas, ¿no? Ahora, la pregunta es, Miklos, o sea, ¿y cómo combatimos esto? Porque parece ser, o sea, que nos estamos enfrentando a una deidad que es imposible de rebatir. ¿Por qué? Porque el poder económico que tienen, ¿no? El poder que tienen ya a través entiendo yo, de la pobreza de muchos países, cómo muchos países están en deuda con estas personas y demás. Son muchas cosas juntas, ¿no? ¿Cómo haces para combatirlo? ¿Qué nos recomendás? Bueno, en realidad todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. En realidad todo el mundo que sabe lo... Vamos a ponerlo así. A ver. ¿Qué pasa si alguien entra a tu casa y amenaza el bienestar de tu familia? ¿Qué haces? Yo actuaría
actuaría de una forma poco cristiana para muchos. Agarro lo que tenga a mano y lo saco, ¿se entiende? Por supuesto, yo voy a decir lo siguiente, yo no quiero, yo soy un hombre pacífico en esencia. Y esto puede parecer una estupidez, pero yo realmente, a pesar de lo mucho que me peleo en redes, pero yo soy un hombre que desea vivir en paz. Eso es lo que yo quiero. Quiero vivir en paz, respetando la vida de los otros, que respete mi espacio, vamos a decir, relacionarme normalmente con mis amigos, con mi familia, ¿no? Que los hijos crezcan bien. Eso, tener una vida Claro. decente, no busco grandes poderes económicos, nunca me ha interesado. Entonces yo no estoy hablando desde, vamos a decir, desde que tenga un interés político, que yo busque, ¿no?, la disrupción porque simplemente quiero ser disruptivo. No, yo no busqué esto. O sea, yo por mí hubiese sido vivido una cuestión mucho más tranquila. Pero lo que estoy viendo un conjunto de políticas públicas y un conjunto de instituciones que están formalizando lo ilegítimo, que están formalizando lo impopular y están formalizando lo repudiable, están formalizando lo repugnante. Estas campañas, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de transición, ¿no?, de transición sexual de menores. Eso es criminal. Para mí son crímenes de lesa humanidad que ahora se están normalizando. Mm. Que te toquen a los hijos de esa manera, que no haya justicia, porque ahora sí no hay justicia, que no se escuche el clamor de las mayorías, y si no fuese mayorías, que no se escuche el clamor de esas minorías que no lo son, y que se privilegie, por ejemplo, a minorías que siempre vivieron, pues no siempre, pero en las últimas décadas vivieron en relativa paz, y que ahora buscan privilegios sobre los privilegios, y todos tenemos que acomodarnos al estilo de vida, desde mi perspectiva, condenable de algunas minorías. Yo no tengo por qué aceptar eso. Entonces, si te cierran todos los canales para dialogar, si los espacios de representación y participación política, tú escoges a ciertos políticos y a las 2 semanas ya te diste cuenta que se vendieron y no te representan, entonces cuando te cierran todos los canales de consenso, de diálogo, de negociación política, ¿qué es lo que te queda? La fuerza. O sea, lo pido, o sea, lo digo sin ningún ánimo de polemizar, lo digo sinceramente. No, no, ¿Qué pero se haces entiende. tú? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las, vamos a decir, con las huelgas de minas? Pasa Y eso ojo, también. quiero hacer una salvedad, porque hay veces de que nosotros, los que somos y defendemos, ¿no?, ciertos valores, parece que está mal que digamos ciertas cosas, ¿no? Pero de repente te doy un ejemplo. Hace 2 o 3 años atrás se estaba haciendo una reforma en tema jubilatorio acá en Argentina, ¿no? Y la izquierda, porque supuestamente los políticos que la encabezan consideraban de que era una medida injusta, incorrecta, apelaron a la fuerza y hoy por hoy vos podés buscar esto en internet, vos podés ver el Congreso de la Nación Argentina cómo estaba rodeado de militantes de izquierda, todos encapuchados con piedras en la mano, con armas, todo queriendo entrar y asaltar. ¿Por qué? Porque si lo hacen ellos es supuestamente por la lucha de la democracia, los valores, esto. Si lo hacemos nosotros somos unos antiderechos, somos la extrema derecha, somos facho, somos esto, somos lo otro. Entonces también vale la pena aclararlo a esto, porque, a ver, cuando no te queda más remedio, como vos decís, o sea, es la fuerza, ¿se entiende? Esto lo quería aclarar porque si no parece como que de un lado sí, del otro lado no. Exacto, y tienen el cuajo de tratarte de fascista y de nazi. Los fascistas que utilizan técnicas fascistas, estados totalitarios, adoctrinamiento, represión de la opinión, de las libertades, los fascistas hablándote de fascismo. Es increíble, o sea, hemos llegado a un punto donde es normal, por ejemplo, ridiculizar a la Virgen María o ridiculizar a Jesús o ridiculizar la religión en general, ¿no? Y si pones algo con respecto a eso va a ser celebrado y las redes sociales se van a encargar de que esos mensajes se difundan, porque lo que buscan abiertamente es la disolución de la religión. O sea, el cristianismo en Occidente te aporta valores y principios absolutos que son el principal freno del relativismo progresista. Esos absolutos te impedirían implementar la agenda del progresismo en sus diferentes variantes. No podrías. Entonces, por eso es que van a promover activamente desde sus plataformas la difusión de esos mensajes que apunten hacia la destrucción de los absolutos.
el metaverso, todas las categorías trans son relativismo aplicado, por ejemplo, ¿no? Tú en el metaverso puedes ser un avatar, puede ser lo que sea. En el mundo real también, o sea, no quiero ser mujer, me siento hombre. Y no quiero ser hombre, me siento mujer y me siento tan mujer que incluso me voy a meter a la UFC a meterle cocachos a otra mujer, ¿no? A una mujer de verdad. Y te das cuenta, o sea, cómo esta alteración de la realidad, esta alteración de la verdad tiene consecuencias que son severas. Y por otro lado, si tú, o sea, vamos a decir, apelas a tu derecho total de defenderte frente a estas agresiones, y tú utilizas los mismos métodos para, ¿no?, para ridiculizar al oponente, te están censurando. Totalmente. O sea, hace poco, por ejemplo, en Europa, ¿no? Para la cuestión era un homosexual que estaba ridiculizando a Jesús y María, ¿no? ¿No? Creo que era un payaso, estos diputados europeos homosexuales, ridiculizando el cristianismo. Uy, perfecto, salió en la revista no sé cuánto Gay Skier, no sé qué cuestión. Todos los medios de prensa se encargaron de difundir eso. Cuando tú criticabas eso, creo que tú lo pusiste. Sí, a Creo que mí a me ti te pasó en lo, tu Instagram. me lo bloquearon, me lo borraron y ahora, hoy me di cuenta que cuando hago live streams o intento hacer live stream en Instagram, no avisa, no manda las notificaciones a mis seguidores. Entonces digo, che, mucha casualidad lo que pasó con lo que está pasando. ¿Qué onda con esto? Es que no es casualidad, ese es el punto, no es una casualidad, esto está abiertamente digitado. Y ni siquiera es tan difícil, o sea, remotamente a través de los tweaks, como se llaman, tú haces unos tweaks, unos arreglines en tu plataforma y remotamente puedes aplicar diferentes tipos o mecanismos de limitación, de por ejemplo que no notifiquen o que simplemente no te vean o simplemente bloquearte o que no se permitan hacer comentarios. Tiene miles de formas de limitar tu mensaje. Y eso es otra cosa. Nosotros nos enfrentamos a, vamos a decir, a diferentes técnicas de censura. Por ejemplo, en Twitter, que te quiten seguidores diariamente. El caso yo es algo que yo vengo sufriendo de 2018 principios. Diariamente Twitter me tiene que quitar, yo lo he visto, donde estás con un cierto número y ¡pum! Literalmente te quitan 20, 30 seguidores. Entonces ahora tendrías que, obviamente no se refleja eso en los números. En Facebook también, cuando te restringen Sí. ¿no?, los posts. En Instagram, bueno, yo en Instagram no he sido tan polémico, por eso no me ha ido tan mal. Vamos a decir, trato de segmentar las redes para diferente uso. Entonces, en YouTube trato de difundir contenido de carácter educativo. Entonces, trato de no ser polémico, pero no es que esté evitando, sino que creo que es una herramienta poderosa para educar a la gente en temas de los que no están bien preparados, por ejemplo, Claro. cuestiones tecnológicas, de ciencia. Entonces no voy a quemar eso porque es una plataforma importante. Pero si me quiero agarrar a golpes, si quiero ponerme polémico, ahí me voy a Twitter. Twitter es el Coliseo Romano para mí. En Twitter sí, me lo han cerrado, me han suspendido, ya me importa. Instagram es contenido más visual, ¿no? Entonces trato de compartimentalizar las redes, pero al final en todas tienes que navegar con ¿no?, con cuidado, porque si no te censuran. Es cierto. Estamos allá en los últimos 15 minutos. Dijiste ahí algo que quiero retomar, lo quiero agarrar y lo quiero exprimir al máximo, Miklos. Ujú. Hay muchas veces que públicamente digo que el cristianismo está bajo ataque, ¿no? Estamos los cristianos bajo ataque. La religión cristiana está bajo ataque. Llamala católica, llamala evangélica, el cristianismo en sí está bajo ataque en Occidente, ¿no? Y muchos cristianos salen a decirme y a reírse, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué tipo de persecución es esta, no? Nada se parece con las persecuciones que sufren los cristianos Medio Oriente, en China, donde realmente su vida, ¿no?, peligra cada día cuando se levantan a ir no sé, a predicar el evangelio, cosas por el estilo, ¿no? Pero recién dijiste algo que digo, che, o sea, vale la pena traerlo a colación. Están tratando de destruir la religión cristiana. ¿Cuál es la razón por la que crees, además de lo que habías mencionado, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que crees que están tratando de destruir la religión cristiana? Y además, ¿en qué te basás para creer de que eso está ocurriendo, Miklos? A ver, muy sencillo. De partida, desde una perspectiva sociocultural e histórica, Occidente, la civilización occidental, desde Europa, que es la matriz, hasta América, ¿no?, algunas partes, vamos, de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, estos países no se entienden
no se entienden sin el aporte del judeocristianismo. Es imposible. Somos países, somos culturas que están impregnadas por el judeocristianismo. Vamos a decir, desde el ordenamiento social hasta el ordenamiento político. Ahí vamos a decir en casos, voy a hablar del caso de mi país, del Perú, que también debe ser el caso de Argentina. Vamos a hablar de América, donde no llegaba el Estado, tú siempre veías una cruz en lo más remoto de un territorio. No tenías una agencia estatal, pero sí tenías una cruz, tenías una iglesia, tenías una capillita. O sea, la iglesia también dio, o vamos a decir, los templos cristianos, ¿no? Dieron presencia de poder político, de poder social, de poder, vamos a decir, incluso de ordenamiento económico, en lugares donde no había Estado. La cuestión cultural en cuanto al arte, el arte de Occidente es un arte que se inspira inicialmente en el judeocristianismo. Después ya empiezas a tener esto es el brutalismo, el cubismo de Picasso, que son los protoprogresismos para, ¿no?, deconstruir al ser humano. Pero el arte se entiende de esa manera también es judeocristiana. La forma, por ejemplo, de la música, todas las expresiones culturales, es decir, la arquitectura, la cultura, la política, todo se entiende de ese cristianismo. En segundo lugar, que creo que, y lo dije hace poquito, el hecho de que a través, por ejemplo, de los 10 mandamientos, tú estableces, tú estableces un primer código legal, rudimentario, pero es un código legal. Esto visto desde una perspectiva secular, independientemente de lo que tú puedas interpretar los 10 mandamientos. Es un código de leyes. No matarás, absoluto, es un valor absoluto. O sea, no matarás bajo ninguna circunstancia. Honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, un valor absoluto, el respeto, ¿no? No desearás la mujer del prójimo, claro, porque se sabe pues, que si tienes sociedades que son promiscuas, entonces al final lo que vas a tener es un desastre. No tienes cohesión social. Esos eran principios inquebrantables. A eso me refiero con absolutos. Eran males absolutos. Y los absolutos son fundamentales para, vamos a decir, dar cierta estructura y cierta organización a sociedades donde hay individuos que naturalmente van a tener conflictos de interés o intereses comunes, o sea, intereses diferentes que pueden chocar. Por lo tanto, tú apelas ¿no?, a este principio, a este marco de absolutos para que te ayude a mediar estas diferencias. Sin estos absolutos tú no tienes civilización, no puedes formar una civilización. Y eso es lo que te dio el cristianismo. El progresismo se alimenta de la abolición, o sea, se alimenta y solamente es posible gracias al relativismo. Donde, por ejemplo, verdades absolutas no lo sean. La diferencia entre un hombre y una mujer desnudos es autoevidente, es una verdad absoluta. No, no es verdad. Depende, te puedes construir socialmente. ¿No? Que el amor, los amores se expresen de diferentes maneras. Entonces te abren espacio para la pedofilia. Ese es un mal absoluto, que el relativismo te permite, ¿no?, hacerlo más palatable. Y esa relativización completa de las instituciones, de las interacciones, de los códigos culturales, ¿no?, de las relaciones de poder político, de las relaciones de mercado, es decir, en todos los ámbitos de la vida humana, terminan generando consecuencias que son nefastas. La consecuencia más grave y más dramática es la disolución, la propia disolución de esa civilización. Y al entrar a esa propia disolución de la civilización, entrarías en lo que ya Thomas Hobbes en el siglo XVII planteó como este estado de la naturaleza, ¿no? El homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, o sea, la ley del más fuerte. En este mundo donde tú destruyes estos parámetros de negociación común, ¿no?, tienes un estado de la naturaleza. ¿Y qué va a hacer? Se va a imponer el más fuerte. Y al final lo que tú tratabas de evitar es todo lo que se va a exacerbar: el abuso, la prepotencia, la violencia, la censura, la pérdida de libertades. Finalmente llegas a esto, ¿no? Estás en un estado completamente caótico y la gente en su desesperación empieza a pedir un leviatán, que es lo que se está generando. Entonces están destruyendo a la civilización para generar un estado de la naturaleza y que esta gente, ¿no?, pida: oye, ¿sabes qué? La cosa está tan grave que por favor necesitamos un leviatán. Y en este caso el leviatán del siglo XXI es un leviatán, un tecnoleviatán. Wow. Me quedan los últimos 5 minutos. Miklos,
Quisiera saber tu opinión al respecto, si es que la tenés. Si no la tenés, pasamos a otra, no hay problema, ¿no? Pero retomando este último punto, digo, yo creo que el cristianismo es un tipo de religión que en circunstancias heavies el cristiano se convierte en mártir, ¿no? O sea, al cristiano vos le podés poner una daga en el cuello y en ese momento dice, no niego a mi Dios, se convierte en mártir, ¿no? Y ante esta actitud de los individuos que forman parte de la religión cristiana, creo que es muy difícil, por más fuerza que tenga todo movimiento ideológico y demás, es muy difícil irle con patada al pecho, porque el cristiano se convierte en mártir. Ahora, una de las cosas que yo he estado observando es cómo el progresismo, a través de diferentes caballos de Troya, se va metiendo dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, se va contaminando la forma de creer del cristianismo, y el propio cristiano está cada vez haciéndose más relativista, inclinándose hacia el progresismo. ¿Es mi opinión personal esto, o vos compartís de que hay algo de verdad en esto que observo, Miklos? Totalmente de acuerdo, pero yo haría una salvedad. No es el cristiano, es el verdadero cristiano. Ajá. Hay una diferencia ahí, muy importante, porque para lo que ha servido si para algo ha servido esta porquería ¿no?, de pandemia que hemos tenido que sufrir, y esta abolición injustificable de libertades, es que ha permitido separar la paja del trigo dentro de la propia religión, dentro del propio cristianismo, tanto católico como protestante. Entonces, cuando tú dices los cristianos, no, los verdaderos cristianos que han sido puestos a prueba en esta situación tan difícil. Cristianos que a la primera empezaron a sentir vergüenza de ser cristianos y ni siquiera lo decían. Esos son los cristianitos más light. Pero ahora estás viendo a los cristianos que sí combaten el hecho de que se les exijan, ¿no?, carnet de vacunación, códigos QR para entrar a la iglesia o entrar al templo. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá Dios, ¿no?, le dijo a sus fieles, a sus creyentes, que tenían que sentir miedo a la muerte? Por favor, el templo de Dios o la iglesia de Dios es el sitio donde tú estás en paz con el Señor y entras y conversas y no tienes temor absolutamente nada. Uy, que ya no vamos a dar, bueno, en el caso, en el rito católico, ¿no?, cuando vas a dar la hostia, ya no te la dan en la boca, ahora te la dan en la mano. ¿De cuándo acá? O sea, deformando los ritos, es literalmente destruir la institución y cuando hablo de la institución me refiero, ¿no?, a la institución como un conjunto de organizaciones y a la institución como un conjunto de reglas, formales e informales, en sus ritos, sus tradiciones, sus culturas, etcétera, sus valores. Que lo que antes era inaceptable y que aparece en sus propios códigos, ahora sea aceptable. Entonces tú me dices, los cristianos, los verdaderos cristianos, yo estoy, y esto es una opinión personal, no es el momento de los líderes de las iglesias, vamos a decir, del catolicismo y del protestantismo. Es el tiempo de los creyentes, de los laicos, de los creyentes de a pie. Es el tiempo de ellos. No es el tiempo donde están esperando respuestas de sus líderes, sino son momentos donde ellos tienen que dar, ¿no?, yo creo, la pauta a sus líderes incluso. Porque debe ser muy difícil también, me pongo en el lugar de aquellos líderes, tanto católicos como protestantes, con la enorme carga de responsabilidad que tienen, sentirse abrumados. ¿Qué hacemos? Porque hay líderes muy valientes. Tienen que sentir el respaldo de su feligresía, de su gente. Y es el tiempo de los laicos, es el tiempo de los cristianos de a pie. En ellos va a estar la respuesta. No van a encontrar las respuestas en los líderes, pienso yo, o no solamente en ellos. Miklos, me quedaría horas hablando con vos, porque la verdad que das cátedra, lo disfrutamos, la verdad que estoy tremendamente agradecido. No te quiero retener mucho tiempo más. No sé si querés cerrar con algunas palabras finales para la gente que nos está viendo. Bueno, Santiago, en primer lugar, perdón, agradecerte por la invitación. Es la segunda vez que paso por tu canal y muy contento siempre, ¿no? Es un placer conversar contigo. Me alegro que seas una persona tan comprometida con lo que estás haciendo, que tengas un liderazgo muy marcado, muy claro dentro también de tu comunidad. Se necesita gente que dé, o sea, a pesar de mi crítica a los líderes, no es que
los rechaza, al contrario, es gente como tú y la que inspira a otros a seguir, ¿no? A difundir mensajes, a culturizarse, a armarse de valor, encontrar inspiración en esta batalla. Y agradecer a toda la gente, ¿no? Que nos acompaña con su cariño, pues estaba viendo acá, estoy con a doble cachete, como se dice, estoy con la tablet aquí, con el celular aquí viendo los comentarios, y he estado viendo algunos comentarios de diferentes partes, a toda la gente que nos ha escrito de miles de sitios, a mi Chinita de Avance, una amiga muy querida que tengo, que me pone ahí con los cactus y me pone gran Miklos, Chinita, te quiero mucho, una amiga de la infancia, y a toda la gente que ha estado escribiendo de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de todas partes, un fuerte abrazo. Y ánimo, ¿no? Porque al final yo creo que no hay vergüenza en la derrota si es que por lo menos se dio la batalla de manera honesta y si se dio la batalla de manera comprometida. Podremos mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles, hijo, hija, por lo menos yo no me quedé callado, yo no fui parte de esto y yo di todo para luchar. Así que hagamos eso. Buenísimo, te agradezco este tiempo, Miklos, de verdad, para mí es un placer oírte hablar en alguna oportunidad que tenga y pueda cruzarte. Me encantaría poder tomar ahí un café con vos y poder Claro que sí. aprender de lo mucho que sabes. Te agradezco muchísimo, Bueno, Miklos. gracias. Y bueno, Dios mediante, en algún momento, quizás el segundo semestre del próximo año, estaré en Argentina. No está 100% confirmado, pero diría que sí está. Guarda. A ver, si Miklos viene para Argentina, yo lo llevo a la cancha de River. Mirá la camisetita acá de River. Okay. Mirá, Ajá. ¿amante del fútbol, Miklos, o no? Sí, bueno, yo jugué fútbol de niño, así que durante mucho tiempo viajé a Europa, campeonato, fuimos campeones mundiales con mi equipo en la Copa Gothia en Suecia. Le Ah, ganamos 8-1 al Bayer Leverkusen. Claro. mirá la que te tenías ahí escondidita, mirá. Así Para la que, gente de Perú, ellos saben, es un club de fútbol muy conocido acá en el país que se llama Cantolao. Cantolao Academia de Fútbol. Sí. no lo conozco, no lo conozco. Sí, sí, Pero sí. bueno, veo que sos un tipo de buen paladar futbolístico, así que te tengo que llevar a la cancha de River, Miklos. Así que hay compromiso asumido, diría. Al Monumental dice, no vamos. Al Monumental de Núñez, totalmente. Ya, perfecto, yo encantado, yo encantado. Miklos, te mando un abrazo enorme y estoy muy agradecido con vos. Gracias, Santiago, un fuerte abrazo y a toda la gente también éxitos y que tengan una bonita semana. Y a la gente que está conectada, le agradezco mucho por haber comentado, compartido y demás. Recuerden de que este video va a quedar acá disponible, así que si lo quieren volver a ver, va a estar disponible para que lo hagan. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Gracias. Yo, el mundo dice, el mundo dice, el mundo dice, pero yo no le creo. El mundo dice que no creas en un Dios amor, que existiría, extinguirías a todo el dolor, que no hubo un diseño de un Dios omnipotente, pero que